Hola, amantes del metal pesado y los motores ruidosos. Tractor Fuego, ¿alguna vez te has encontrado con un tractor que parece más un castigo que una herramienta de trabajo? Bueno, hoy no venimos a hablar de esos gigantes que nos facilitan la vida, sino de aquellos que han pasado a la historia por sus fallas, diseños cuestionables y problemas mecánicos que harían llorar hasta al mecánico más valiente. Prepárate, porque este video es una maratón de desastres rodantes, los peores tractores que deberías evitar a toda costa. Desde motores que fallan más que tus predicciones del clima, hasta diseños tan incómodos que parecen una broma de mal gusto. Aquí desnudaremos las verdades incómodas de estos monstruos metálicos que muchos preferirían olvidar. Arranquemos con el Ovolt TB504, un tractor que ha sido una decepción rotunda para aquellos que se dejaron seducir por su bajo precio. Parece una oferta increíble al principio, pero la realidad es muy diferente. Este tractor ha mostrado graves problemas en su sistema hidráulico, lo que se traduce en costosas reparaciones. De hecho, las fallas en la bomba hidráulica son tan comunes que el 65% de los propietarios han tenido que lidiar con estos problemas antes de alcanzar las 500 horas de uso. Si estás planeando hacer largas jornadas de trabajo, el Ovolt TB504 probablemente te deje tirado cuando más lo necesites. Además, la disponibilidad de repuestos es limitada en muchos países, lo que significa que, si algo se daña, puedes pasar semanas sin poder repararlo, paralizando tu trabajo. Un dato curioso que debes saber es que el Ovolt, una marca que intentó expandirse en mercados europeos, se ha topado con barreras debido a la falta de homologación de este modelo en varios países. Lo que ya nos dice bastante sobre su calidad. Así que, si ves un Ovolt en el concesionario, mejor sigue caminando, no querrás terminar en un embrollo mecánico. Sigamos con el New Holland T7, una serie de tractores que ha dejado mucho que desear, a pesar de la reputación de la marca. Por fuera, parece una máquina robusta y moderna, con una cabina bien equipada y una tecnología avanzada. Sin embargo, no todo lo que brilla es oro. La serie T7 ha sido criticada por fallos electrónicos constantes, lo que resulta en problemas con la gestión del motor y otros sistemas importantes. Muchos agricultores reportan que la tecnología de estos tractores es tan complicada que, cuando algo falla, se requiere de técnicos especializados que no siempre están disponibles de inmediato. Y cuando hablamos de costos de reparación, aquí las cifras se disparan. Una simple falla en el sistema de transmisión o en la electrónica puede costar varios miles de dólares. Lo peor. Algunos usuarios han reportado que la transmisión comienza a dar problemas después de solo 2 años de uso, lo que es inaceptable para un tractor de esta gama. Si bien New Holland es una marca con tradición, la serie T7 ha empañado esa reputación. Un dato curioso, New Holland fue una de las primeras empresas en introducir tractores alimentados por hidrógeno, pero parece que la serie T7 no recibió la misma atención que esos proyectos innovadores. Moraleja, si estás considerando un T7, ten en cuenta estos puntos antes de tomar una decisión. No querrás estar en medio del campo con un tractor que no responde cuando más lo necesitas. Pasamos ahora al Mahindra 575D, un tractor que, al igual que el Ovolt, atrae por su bajo precio, pero en el largo plazo se convierte en una trampa para el bolsillo. Este modelo ha sido una decepción en múltiples frentes, y no lo digo solo yo, sino la gran cantidad de reportes que indican fallas frecuentes en la transmisión y en los frenos. ¿Te imaginas estar trabajando en una pendiente y que los frenos no respondan como deberían? Eso no solo es una gran molestia, sino que también representa un enorme riesgo de seguridad. Además, el Mahindra 575D ha demostrado tener una vida útil más corta que otros tractores en su categoría, lo que significa que necesitarás hacer reemplazos y reparaciones mucho más pronto de lo que te gustaría. El servicio postventa es otra área problemática. Dependiendo de la región en la que te encuentres, encontrar soporte técnico o repuestos puede ser extremadamente complicado. Y aunque Mahindra es la marca líder en ventas en India, fuera de ese mercado la historia es muy diferente.
Un dato curioso, Mahindra ha logrado una expansión increíble en los últimos años, pero muchas de sus ventas en mercados internacionales se basan en el bajo costo inicial, y no tanto en la calidad del producto a largo plazo. Así que, si estás buscando fiabilidad y durabilidad, este modelo definitivamente no es para ti. El siguiente en la lista es el KCIH Puma 240, un tractor que, a simple vista, parece una excelente elección para aquellos que necesitan un equipo potente y con una cabina cómoda. Pero cuidado, porque los problemas con el sistema de enfriamiento y la transmisión han sido reportados por múltiples usuarios. ¿Qué significa esto? Imagina estar en medio de una jornada intensa de trabajo, y de repente, tu tractor comienza a sobrecalentarse. El daño que esto puede causar al motor es enorme, y las reparaciones no son precisamente baratas. Peor aún, si estás trabajando en terrenos difíciles o transportando cargas pesadas, este modelo no se comporta como debería. A pesar de su precio elevado, el Puma 240 hectáreas ha mostrado deficiencias en áreas clave. Y muchos agricultores han terminado gastando mucho más dinero en mantenerlo funcionando de lo que originalmente pensaban. Dato curioso, aunque el Puma 240 cuenta con una de las cabinas más cómodas del mercado, con asientos que parecen casi de avión, esa comodidad no compensa los problemas técnicos que tendrás que enfrentar. Conclusión, si lo que buscas es un tractor confiable, este modelo puede no ser la mejor opción. Finalmente, cerramos con el John Deere 5E Series, y aquí hay que decir que, aunque John Deere es una de las marcas más respetadas en el mundo de la maquinaria agrícola, no todos sus modelos son igualmente confiables. La serie 5E ha recibido críticas por su falta de estabilidad en terrenos irregulares y por problemas con la transmisión. Algunos usuarios han reportado que, tras apenas un par de temporadas de uso, el tractor comienza a mostrar signos de desgaste en la transmisión, lo que afecta su rendimiento en trabajos pesados. Además, la falta de estabilidad puede ser un problema grave si trabajas en terrenos montañosos o accidentados, donde necesitas un tractor que ofrezca confianza y seguridad en todo momento. Dato curioso. John Deere invierte millones en investigación y desarrollo cada año, pero parece que la serie 5E no recibió el mismo nivel de atención que otros modelos de la marca. Consejo: si trabajas en terrenos duros o necesitas un tractor para uso pesado, este modelo no es el indicado. Si estás pensando en comprar tu primer tractor, hay algunos factores clave que debes considerar para tomar la mejor decisión posible. Lo primero es definir el tipo de trabajo que realizarás. No es lo mismo un tractor para arar grandes extensiones de tierra que uno para trabajos más ligeros o especializados como viñedos o frutales. Asegúrate de seleccionar el tamaño y potencia adecuados para tus necesidades, ya que un tractor demasiado pequeño se quedará corto, pero uno demasiado grande será una pérdida de dinero y combustible. Luego está el tema de la transmisión. Existen varios tipos, pero si no tienes mucha experiencia, te recomendaría optar por una transmisión que sea fácil de usar, como la PowerShift o una transmisión CVT, que son más suaves y precisas. También, no olvides la suspensión y la comodidad de la cabina, especialmente si vas a pasar largas horas al volante. Una cabina bien diseñada puede hacer toda la diferencia en tu jornada laboral. Y por supuesto, asegúrate de que tu tractor sea compatible con aplicaciones tecnológicas como iSobus, que te permiten conectar diferentes implementos de manera sencilla. Antes de seguir con nuestra lista de los peores tractores, hablemos de algo importante. La clave para evitar estos problemas está en la investigación. Elegir un buen tractor no es cuestión de suerte, sino de analizar opciones con respaldo técnico y una buena relación calidad-precio. Si estás pensando en adquirir maquinaria, asegúrate de buscar recomendaciones confiables. Revisa la descripción del video donde dejamos información útil para tomar una decisión inteligente. Vamos a proteger tu inversión y asegurar que el trabajo se haga bien desde el primer día. Ahora, sigamos con el video. Comencemos con el Mahindra 265D, un modelo que, en teoría, debería ser un caballo de batalla en cualquier explotación agrícola.
Mahindra, una marca reconocida globalmente, ha hecho un nombre produciendo maquinaria robusta y económica, especialmente en mercados emergentes. Pero aquí es donde la historia se pone interesante. Este tractor prometía ser todo lo que un agricultor podría desear: potencia, economía y durabilidad. Pero, oh sorpresa, resulta que la realidad no ha sido tan color de rosa. Muchos usuarios han reportado fallos recurrentes en la transmisión, que no solo ralentizan el trabajo, sino que pueden generar reparaciones costosas. Además, el sistema hidráulico, que es esencial para manejar los implementos agrícolas, también ha mostrado serias deficiencias. Esto ha dejado a muchos agricultores tirados en medio del campo, literalmente. Y no olvidemos la durabilidad general del tractor, que parece empezar a decaer mucho antes de lo que debería. Dato curioso, Mahindra es uno de los mayores fabricantes de tractores en el mundo y, aunque han tenido muchos éxitos, el 265D es un claro recordatorio de que incluso los grandes pueden fallar. Este modelo, que debería ser un aliado en el campo, ha resultado ser más bien un dolor de cabeza. Si tienes este tractor o estás pensando en comprar uno, te recomendamos que lo pienses 2 veces y consideres otras opciones dentro de la marca. Continuando, vamos a hablar del TAFE 45D, otro modelo que ha dejado mucho que desear. TAFE es una marca que goza de gran prestigio, especialmente en países donde la agricultura es un pilar económico. Este tractor prometía ser una opción confiable y eficiente, pero los problemas no tardaron en salir a la luz. Primero, el consumo de combustible ha sido una de las principales quejas. En un momento en que la eficiencia de combustible es clave para mantener los costos bajos, el TAFE 45D ha demostrado ser bastante ineficiente. Y como si eso no fuera suficiente, la caja de cambios ha sido un verdadero quebradero de cabeza para muchos propietarios. Imagina estar en plena cosecha y que de repente no puedas cambiar de marcha, es una situación que puede arruinar el día de cualquier agricultor. Por si fuera poco, este modelo también ha sido propenso a sobrecalentarse, lo cual es particularmente problemático en regiones con climas cálidos. Esto no solo puede detener el trabajo, sino que también puede causar daños permanentes al motor. Así que, si estás pensando en un TAFE, este es un modelo que definitivamente deberías reconsiderar. Ahora es el turno del Sonalika D35, un tractor que ha sido promocionado como una opción accesible para pequeños y medianos agricultores, pero que ha resultado ser más una fuente de frustración que de ayuda. Sonalika es una marca conocida por su enfoque en producir maquinaria agrícola económica, pero este modelo en particular ha tenido bastantes problemas. Uno de los mayores inconvenientes reportados es la falta de durabilidad del motor. Aunque al principio todo parece funcionar bien, con el tiempo, los usuarios han experimentado fallos en el motor que requieren reparaciones costosas. Este es un problema que nadie quiere enfrentar, especialmente cuando depende de su tractor para el sustento diario. Además, el sistema de embrague del D35 hectáreas ha sido otro punto débil, con quejas frecuentes de que necesita ser reemplazado mucho más pronto de lo esperado. Dato curioso, Sonalika ha sido un jugador importante en el mercado de tractores de bajo costo, pero el D35 muestra que a veces lo barato sale caro. Si bien el precio inicial puede ser atractivo, los costos de mantenimiento a largo plazo pueden acabar siendo mucho mayores de lo que esperabas. Pasemos al New Holland 3230, un tractor que muchos considerarían una opción segura dada la reputación de la marca. New Holland es sinónimo de innovación y calidad, pero incluso ellos tienen sus fallos, y este modelo es un buen ejemplo de ello. El 3230 hectáreas ha sido objeto de críticas por su bajo rendimiento en tareas pesadas. A pesar de su atractivo diseño y características avanzadas, este tractor ha demostrado ser menos capaz de lo que se anunciaba. Usuarios han reportado problemas recurrentes en el sistema de dirección, lo que puede resultar en reparaciones costosas y tiempos de inactividad no planificados. Además, la calidad general de construcción ha sido cuestionada, lo que es preocupante cuando se trata de maquinaria que debería durar años bajo condiciones de trabajo intensivas. Es un recordatorio de que, aunque una marca tenga una buena reputación, siempre es importante investigar a fondo el modelo específico antes de hacer una compra. Finalmente, terminamos con el Eicher 380, un tractor que, si bien es accesible en términos de precio, ha sido criticado por su falta de fiabilidad. Eicher es una marca que ha ganado popularidad en ciertos mercados por ofrecer tractores económicos, pero el 380 es un ejemplo de que a veces lo barato sale caro.
Este modelo ha presentado problemas con el motor y la transmisión desde el principio, lo que ha llevado a muchos propietarios a arrepentirse de su compra. Además, el mantenimiento es otro factor a considerar. Los costos de mantenimiento de este tractor pueden acumularse rápidamente, lo que anula cualquier ahorro inicial en el precio de compra. Dato curioso, Eicher tiene una larga historia en la fabricación de tractores, pero el 380 muestra que no todos los modelos son creados de la misma manera. Si bien puede parecer una buena oferta en papel, la realidad es que este tractor podría costarte más de lo que esperabas a largo plazo. Cuando hablamos de las mejores marcas de tractores, estamos refiriéndonos a aquellas que han demostrado, a lo largo de los años, una consistencia en calidad, innovación y fiabilidad. Estas marcas no solo dominan el mercado global, sino que también han construido una reputación sólida entre agricultores de todo el mundo. Aquí te presentamos las 5 marcas de tractores que encabezan la lista. John Deere. ¿Quién no ha oído hablar de John Deere? Esta marca estadounidense es sinónimo de calidad e innovación en la industria agrícola. Fundada en 1837, John Deere ha liderado la innovación tecnológica, introduciendo maquinaria robusta y eficiente. Con una amplia gama de tractores, desde modelos compactos hasta gigantes agrícolas, John Deere es la elección preferida de muchos agricultores por su durabilidad, rendimiento y el excelente servicio postventa. Case IH. Case IH es otra gigante en el mundo de la maquinaria agrícola. Con raíces que datan del siglo XIX, esta marca se destaca por su enfoque en la productividad y la eficiencia. Case IH es conocida por su serie de tractores Magnum y Steiger, que combinan potencia y tecnología avanzada, ofreciendo a los agricultores herramientas confiables para enfrentar los desafíos del campo. Massey Ferguson. Fundada en 1953, Massey Ferguson es una marca británica que ha dejado su huella en la agricultura global. Los tractores Massey Ferguson son conocidos por su simplicidad, fiabilidad y robustez. Son especialmente populares en mercados emergentes, donde la durabilidad y la capacidad de trabajar en condiciones difíciles son cruciales. Con una reputación construida en décadas de servicio, Massey Ferguson sigue siendo una marca de confianza para millones de agricultores. New Holland. New Holland es una marca global con una fuerte presencia en Europa y América del Norte. Parte del grupo CNH Industrial, New Holland ofrece una amplia gama de tractores y maquinaria agrícola que combina eficiencia energética y tecnología innovadora. Los tractores New Holland son especialmente valorados por su versatilidad y capacidad para adaptarse a diferentes tipos de cultivos y terrenos. Fendt. Fendt, una marca alemana, es conocida por producir tractores de alta gama que combinan lujo, confort y tecnología de vanguardia. Aunque sus tractores tienden a ser más costosos, los usuarios suelen destacar la precisión y eficiencia de estos vehículos, lo que los convierte en una inversión sólida para quienes buscan maquinaria agrícola de primera categoría. Fendt ha establecido un estándar en la industria con sus innovaciones en transmisión y sistemas de control. Estas marcas no solo lideran el mercado global, sino que también representan lo mejor en tecnología agrícola. Cada una de ellas ha logrado construir una reputación basada en la calidad, el rendimiento y la innovación, asegurando que los agricultores de todo el mundo puedan confiar en sus productos para maximizar la productividad y eficiencia en sus operaciones agrícolas. Ya vimos cómo un mal tractor puede convertir cualquier trabajo en un verdadero dolor de cabeza. Pero hay una forma de evitar estos problemas, eligiendo maquinaria de marcas con buena reputación y un soporte técnico confiable. Si estás buscando cambiar de equipo o necesitas una guía sobre qué modelos son los más confiables, revisa las recomendaciones que hemos dejado en la descripción del video. Tomar decisiones informadas te asegura ahorrar tiempo y dinero. Recuerda, el tractor correcto siempre marca la diferencia. El tractor que prometía mucho, pero entregaba poco. Hablemos del Kioti RX 7320, un modelo que se suponía iba a revolucionar la forma en que trabajamos en el campo. Potente, robusto, ideal para diferentes tareas, o eso es lo que nos vendieron. Pero la realidad es otra. Este tractor se ha convertido en el símbolo de los problemas de frenos que nadie quiere enfrentar. Imagínate subir una colina cargada y que de pronto, los frenos decidan dejar de funcionar. Sí, no es broma.
Muchos usuarios han reportado que el sistema de frenos simplemente se bloquea, y lo peor es que los problemas persisten incluso en modelos recientes. Y no es solo eso, el sistema de transmisión también ha dado de qué hablar, con fallos que hacen que muchos se pregunten si realmente vale la pena la inversión. Lo curioso aquí es que Kyoti es parte de Daedong, un gigante surcoreano que tiene más de 70 años en el mercado de maquinaria agrícola. Uno pensaría que con tanta experiencia, estos problemas ya estarían resueltos, ¿no? Pues parece que no, y es que aunque la empresa ha intentado solucionar estas fallas en modelos anteriores, el RX 7320 sigue siendo un dolor de cabeza para muchos agricultores. Así que si estás pensando en comprar uno, asegúrate de tener el número del mecánico a la mano y un buen seguro, por si acaso. El sueño de los problemas eléctricos. Seguimos con el TYMT654, otro modelo que promete ser el todoterreno definitivo para las labores agrícolas. Este tractor es popular por su potencia y precio accesible, pero si hay algo que aprender aquí, es que no todo lo barato sale bueno. Los usuarios han reportado problemas constantes con el sistema hidráulico, lo que significa que si estás planeando usarlo para trabajos pesados, más vale que tengas paciencia, porque podrías terminar lidiando con un montón de fugas y fallas que parecen no tener fin. Y no se queda ahí, porque las fallas eléctricas son la guinda del pastel, desde problemas con los faros hasta cortocircuitos inesperados que te dejarán tirado en medio del campo. Pero, aquí va un dato curioso. TYM ha estado colaborando con Yanmar, uno de los fabricantes de motores más prestigiosos del mundo, para mejorar la eficiencia de sus tractores. Sin embargo, parece que en el caso del T654, los resultados no fueron tan buenos como esperaban. Así que si eres de los que busca potencia a buen precio, ten en cuenta que también podrías estar comprando problemas de serie. Barato, pero costoso a largo plazo. Ahora pasamos al RK37, ese tractor que cuando ves el precio piensas, es una ganga. Pero cuidado, porque lo barato puede salir muy caro. Este modelo ha sido criticado por algo que, para muchos, es fundamental: el servicio postventa. Imagina que compras un tractor y, cuando tienes un problema, resulta que no hay repuestos disponibles o que el distribuidor simplemente no tiene ni idea de cómo arreglarlo. Eso es exactamente lo que ha pasado con el RK37. Los usuarios han reportado que los tiempos de espera para reparaciones son eternos, y que en muchos casos, terminan arreglándolo por su cuenta o llevándolo a un taller independiente. Un dato interesante aquí es que Rural King empezó vendiendo tornillos y herramientas, y con el tiempo se expandió a la venta de tractores. Pero parece que todavía están aprendiendo cómo ofrecer un soporte técnico decente. Así que, si decides comprar un RK37, más vale que seas bueno arreglando cosas por ti mismo, o que tengas un amigo mecánico que esté dispuesto a darte una mano. El robusto que no pudo con todo. El Mahindra 6065 es otro que merece una mención especial en esta lista. Este modelo es conocido por ser robusto, potente, y capaz de trabajar en condiciones difíciles, o al menos eso es lo que se esperaba. Pero en 2023, los usuarios han reportado que este tractor ha tenido problemas graves de transmisión y rendimiento del motor. Lo que es peor, muchos se han quejado de que, aunque intentan contactar al soporte técnico, la respuesta es lenta y las soluciones no siempre llegan a tiempo. Un dato curioso: Mahindra es la marca de tractores más vendida en India, y es conocida por su durabilidad en terrenos difíciles. Pero parece que en su expansión global, han tenido algunos tropezones, especialmente con modelos como el 6065. Así que, si buscas algo que aguante todo, asegúrate de que tu Mahindra esté a la altura, o prepárate para pasar más tiempo del que quieres en el taller. El misterio de los problemas eléctricos. Para cerrar este listado de pesadillas tractoriles, tenemos al LSMT 225. Este tractor parece perfecto en el papel, pequeño, compacto, ideal para tareas ligeras y medianas. Pero cuando lo pones a prueba,
los problemas empiezan a salir a la luz. Las fallas eléctricas son tan comunes que casi parece que vinieran de serie. Desde problemas con el arranque hasta luces que fallan sin motivo aparente, este modelo ha dado más de un dolor de cabeza. Además, varios usuarios han reportado desgaste prematuro en componentes clave, lo que significa más tiempo en el taller y menos en el campo. Un dato curioso es que LS Tractor, aunque no es tan conocido como otras marcas, ha estado creciendo rápidamente gracias a su enfoque en la eficiencia y la innovación. Pero parece que, con el MT225, algunas cosas se quedaron por el camino. Así que si decides darle una oportunidad, asegúrate de tener una buena caja de herramientas a mano. Y hasta aquí nuestra maratón de los tractores que han hecho historia por las razones equivocadas. ¿Cuál de estos te sorprendió más? ¿Ya conocías alguna de estas joyitas? Déjanos tu opinión en los comentarios y cuéntanos tu experiencia, porque queremos armar la lista más completa de los peores tractores según nuestra comunidad. No olvides darle like, compartir este video con tus amigos del campo, y también con ese vecino que necesita un poco de ayuda con sus elecciones mecánicas, y suscríbete para más contenido como este. Aquí seguimos desentrañando lo bueno, lo malo y lo imperdonable del mundo de los motores diésel y la maquinaria pesada. Nos vemos en el próximo video, donde esperamos traerte más motores que soluciones y menos dolores de cabeza. Hasta la próxima, campeones de la tierra.